Ok, pues ya pasaron un par de minutos. Les pido una disculpa si mi voz se escucha un poco mal. La verdad es que por donde vivo está lloviendo bastante fuerte y creo que está influyendo mucho en mi internet. Entonces, bueno, voy a dar esta introducción muy rápido para no quitarles tanto tiempo. Y me presento, yo soy Stephanie Enciso. Tampoco puedo prender mi cámara por lo mismo, pero bueno, aquí los expertos lo podrán hacer para que se sienta mucho mejor esta interacción. Y bueno, como les comentaba, yo soy Stephanie Enciso, soy coordinadora del área de marketing digital de Río Bravo Systems. Y pues antes que nada, muchas gracias por estar nuevamente aquí en un webinar más de Río Bravo Systems. Como saben, pues esta es nuestra serie de webinars claves para transformar tu data center e impulsar tu negocio. Hoy los expertos nos presentarán el tercer y último webinar de esta serie, así que si alguno de los asistentes no pudo estar presente en alguno de los webinars pasados, no se preocupen, me pueden decir aquí por el chat o enviarme correo para que yo les pueda compartir las dos grabaciones anteriores y pues así puedan tener toda la información completa. Les recuerdo que en esta serie también vamos a otorgar un certificado de participación a los que hayan asistido a estos 3 webinars, incluidos los que vean estas grabaciones, los que las soliciten posterior a los webinars. Entonces, pues para que estén muy atentos y puedan obtener su certificado. Y también recuerden que al final vamos a tener una trivia con 5 preguntas muy breves que son sobre el tema que nos van a estar presentando los expertos. Entonces, para que estén muy atentos a toda la información, son 5 preguntas. Los 3 que contesten correctamente y más rápido, porque vamos a usar Slido, entonces ahí también cuenta el tiempo, se van a llevar una tarjeta de Amazon. Entonces, bueno, para que estén atentos a la información. Y también comentarles que está disponible la sección del chat y de preguntas y respuestas para que ahí nos puedan dejar todos sus comentarios o dudas que tengan sobre el tema para que al final los expertos nos ayuden a resolverlas. Y bueno, antes de seguir, quiero presentarles a los panelistas. Miguel, si me ayudas a pasar a la siguiente, por favor. Sí, con gusto. Y bueno, pues hoy está con nosotros nuevamente Omar Alcántara. Él es arquitecto de soluciones de Río Bravo Systems. Omar es experto de IT con 10 años de experiencia en data center, especializa en servidores, virtualización, almacenamiento y redes de alto rendimiento. Posee certificaciones SNP en data center, entre otras más. Bienvenido, Omar. Un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, buen día a todos. Y bueno, también en este tercer webinar nos acompaña Miguel Padilla. Él es arquitecto de soluciones de recuperación de datos con más de 14 años de experiencia en la industria de IT. Cuenta con ambas certificaciones por parte de la marca BMCE y BMCA. Bienvenido, Miguel. Un gusto tenerte también aquí con nosotros y muchas gracias por toda la información y por el tiempo que nos dedicas hoy. Con mucho gusto, Stephanie, mucho gusto a todos. Y bueno, pues ya no les quito más tiempo. Ahora sí, pasamos directo a la información con los expertos. Muchas gracias. Gracias, Esther. Miguel, ¿me apoyas, porfa, con la siguiente diapositiva? Ujú. Ok. Este, bueno, sí, ya se fue. Pero bueno, como bien lo mencionaba este es nuestro último webinar, el cual estará enfocado en BIM y cómo BIM nos puede ayudar a agregar una capa extra de seguridad para proteger nuestros datos. Básicamente la agenda será dar un pequeño contexto de los desafíos que tenemos en la actualidad, las principales amenazas que tenemos para nuestra información, cómo BIM nos puede ayudar a protegernos de este tipo de amenazas, algunos ejemplos de la implementación de BIM y los beneficios que tenemos. Realmente es una curva de aprendizaje muy corta. BIM tiene una consola realmente intuitiva. Y finalizaremos con preguntas y respuestas y una trivia. Por favor, Miguel, la siguiente. Ok. Para dar un poco de contexto de lo que está pasando actualmente, aquí tenemos algunos datos de ataques de ransomware que sucedieron el año pasado. 85% de las organizaciones fueron atacadas por un ransomware.
Esto es bueno, es un alto índice de ataques realmente que ha estado aumentando desde años pasados, digamos, desde la pandemia hasta ahorita, como que la digitalización ha dado pasos agigantados. Entonces, los atacantes también están tras nuestra información, ¿no? De este 85% de las empresas que fueron atacadas, el 45% de la data fue afectada en un ciberataque. Eso también es muy preocupante. Pero lo que más nos preocupa es que el 93% de los ataques fueron dirigidos a respaldos. ¿Por qué a respaldos? Porque si algún atacante encripta nuestra información o nuestros datos de producción, pues nosotros podríamos recuperarnos de este ataque a través de los respaldos, ¿no? Dado que los atacantes no quieren que realicemos esto porque la finalidad es secuestrar nuestros datos y que nosotros paguemos para que nos liberen o nos desencripten nuestros datos, es por ello que están siendo muy atacados las partes de los backups. La siguiente, por favor, Miguel. Algunos de los desafíos que tenemos en este año es la tolerancia cero ante los tiempos de inactividad, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día las empresas están teniendo aplicativos, digamos, que necesitan estar siempre funcionando en tiempo real, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de, por ejemplo, podemos tener un respaldo en una appliance, por ejemplo, de estado sólido, donde podemos hacer la recuperación de una manera mucho más rápida o bien a través de una réplica, ¿no? BIM nos puede ayudar a hacer este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que nuestros datos sean recuperados lo más rápido posible y no tengamos tiempos de bajas en nuestros servicios o tiempos tan altos, ¿no? Que al final del día lo que implica un tiempo de baja es se puede decir que es dinero, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos cuesta tener la producción abajo o una aplicación abajo, ¿no? Mantener los respaldos a salvos de ransomware. ¿Por qué? Porque pues si recibimos algún ataque, tenemos una manera de cómo recuperarnos, ¿no? Si no tenemos ningún tipo de respaldo y perdemos la información, híjoles, pues ahí estaríamos metidos en un problema muy grave, ¿no? Los logros de objetivos en el cumplimiento de retención, ¿esto cómo lo podemos ver? BIM nos va a ayudar a, por ejemplo, pasar nuestros respaldos a nubes públicas. Por ejemplo, Azure o Amazon tienen almacenamiento de archiving, con lo cual tenemos un costo, digamos, bajo, pero podemos ahí mandar todos nuestros datos que requeramos estén guardados durante mucho tiempo, ¿no? Y la recuperación, pese a las limitaciones del personal y el almacenamiento, esto cómo lo podemos recuperar también directamente desde la nube, hacer el respaldo de manera local o on-premise a alguna de las nubes públicas o bien pasar un respaldo local a una nube pública, ¿no? Y la protección de los datos de la empresa en casa, ¿no? ¿Cómo nos va a ayudar BIM? Ahorita nos va a explicar un poquito más Miguel cómo BIM nos puede apoyar a romper estos desafíos o a llevar estos desafíos de las empresas. ¿Para qué? Para que nuestro negocio tenga un mayor tiempo arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no tengamos tiempos muertos o que perdamos algún tipo de información o bien que los respaldos se tarden mucho en recuperarse, ¿no? Miguel, por favor, si nos puedes ayudar. Claro, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, amigo. Entonces, bueno, primero que nada, vamos a empezar mencionando un poquito lo que tiene que ver con cuanto al licenciamiento de BIM. El licenciamiento de BIM prácticamente se vende en paquetización, como lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Tenemos un primer paquete que es el paquete de Foundation, que lo que incluye es el producto estrella de BIM, que prácticamente es BIM Backup and Replication. BIM Backup and Replication prácticamente es el producto del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Es un producto que nos va a ayudar a hacer todo lo que tiene que ver con la parte de recuperación ante desastres que mencionábamos, la parte de los backups, la parte de la recuperación verificada, etcétera, ¿no? Es por el producto principal. Luego tenemos un producto Advanced, que es el que estamos viendo aquí en medio de la pantalla. Ese producto o ese paquete lo que engloba es el paquete de BIM Backup and Replication, que es la consola principal para los respaldos, y la parte del monitoreo con otro producto que se llama BIM. ¿Ok? Y el último es
los mismos dos productos que el Advanced en el Premium, pero trae un producto extra que se llama Recovery Orchestrator. El Recovery Orchestrator nos va a ayudar para aquellas cargas de trabajo que son bastante pesadas, cuando tenemos muchas máquinas virtuales y que necesitamos recuperarnos lo antes posible, ¿no? Incluso BIM tiene aquí un seguro en el cual nos dice que si cualquiera de nuestros clientes tienen alguna pérdida de información por ransomware y tienen este paquete premium y no pueden hacer la recuperación, BIM absorbe todos los gastos que tengan que ver con la recuperación de toda la información. ¿Vale? Entonces, esto habla muy bien de la marca porque prácticamente es como asegurar o la parte de la seguridad que tiene BIM, que si tú tienes este producto en específico, la recuperación ante el ransomware pues es prácticamente 100% asegurado, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que hace la consola de BIM Backup and Replication en general? Pues bueno, como yo les comentaba ahorita en el anterior slide, con la consola de BIM Backup and Replication, nosotros vamos a poder hacer todo lo que tiene que ver con el respaldo de nuestra información, ¿no? Tanto cargas virtuales, con hipervisores como VMware, con Hyper-V, con Nutanix, con Red Hat Virtualization y los que están agregando para la herramienta, ¿vale? Y también para infraestructura física, es decir, servidores que tenemos con algún sistema instalado de inicio, como un Windows Server, alguna distribución de Linux, etcétera. Y también toda la parte de endpoints, llámese laptops, PCs, puntos de venta, etcétera, ¿no? Prácticamente los equipos de usuario final. Y de esta manera aseguramos que toda nuestra información va a estar segura. Luego tenemos la parte de la recuperación. La recuperación nosotros vamos a tener varios niveles. Un nivel de recuperación, por ejemplo, es cuando nosotros perdemos un equipo completo. Yo puedo hacer una recuperación de una máquina virtual completa, un servidor completo o un equipo físico como como una laptop, también de manera completa, ¿no? También tenemos recuperación a nivel de disco. Si yo, por ejemplo, mi unidad C, en donde tengo instalado el sistema operativo, sigue viva y solamente quiero restaurar la unidad D, la puedo restaurar sin ningún problema. Puedo publicar esta unidad en cualquier otro servidor que tenga vivo, tanto físico como virtual, etcétera, ¿no? Y también puedo hacer recuperación a nivel granular, tanto a nivel de aplicativo como a nivel de archivo, ¿no? Por ejemplo, si yo borré una carpeta donde tenía todas las facturas electrónicas de mi empresa, pues sin ningún problema puedo recuperar toda esta carpeta o archivos individuales, algún Excel, algún Word, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos varios tipos de recuperación. Tenemos mucha compatibilidad con la nube, es decir, como ahorita vamos a ver una regla que es muy importante en este mundo de los respaldos y de la recuperación ante desastres, pero en la nube juega un papel muy importante para nosotros guardar la información como retención a largo plazo, ¿vale? Es decir, sí es muy bueno tener varios tipos de respaldo, uno que tengamos on-premise en algún dispositivo como NAS, algún servidor, algún disco, etcétera, y como una segunda etapa, pues tener un respaldo también en la nube por cualquier cosa que llegáramos a tener on-premise, ¿no? Luego tenemos toda la parte de automatización. En la parte de automatización yo voy a tener una herramienta que es prácticamente un Data Lab en el cual yo puedo montar unas pruebas de recuperación que se llaman Sure Backup y Sure Replica para estar verificando que mis respaldos están sanos y están recuperables. En este Sure Backup y en Sure Replica también voy a tener una detección anti-malware para detectar si alguna de mis máquinas está infectada, para que así, antes de que yo me lleve el respaldo, pues ya sepa que esa máquina tiene un virus y que si yo la respaldo, pues me lo voy a llevar, ¿no? Y también tenemos en esta parte de la automatización que cuando nosotros hacemos una recuperación, se va a hacer un análisis a nivel de antivirus también para ver que este backup no esté infectado y que a la hora de que yo me pueda recuperar, pues asegure que es 100% recuperable y que no va a estar infectado. ¿Ok? La replicación, a diferencia de un backup convencional, funciona a nivel infraestructura. Es decir, para poder hacer este tipo de herramientas, yo tengo que tener un sitio A y un sitio B. Por ejemplo, uno en Ciudad de México y otro en Guadalajara, ¿no? Del sitio de Ciudad de México, yo replico toda mi infraestructura virtual, por ejemplo, en VMware, hacia Guadalajara. De manera que si, por ejemplo, en México, en Ciudad de México, llega a caer, no sé, un meteorito sobre esta infraestructura y perdemos todo, yo pueda recuperarme en el data center de Guadalajara en cuestión de minutos, ¿vale? Una infraestructura completa o máquinas individuales sin ningún problema, ¿vale? Y es como funciona la replicación a nivel, a diferencia de un respaldo.
Luego tenemos la reutilización de datos, también para la parte de todo lo que tiene que ver con la recuperación, con los data labs, para estar haciendo todo el análisis de nuestra información. En específico para la parte de seguridad es en lo que vamos a hacer un mayor énfasis el día de hoy en esta presentación, entonces ahorita lo vamos a mencionar. Y por último, la parte del almacenamiento, ¿no? Es importante mencionar que BIM es agnóstico al hardware, entonces quiere decir que cualquier herramienta que ustedes tengan actualmente y que estén pensando también en comprar en un futuro, cabe en la herramienta, ¿no? De cualquier marca que ustedes se imaginen, si tienen por ahí alguna NAS de la marca que ustedes tengan, algún servidorcito con algún sistema operativo Windows, algún sistema operativo Linux, etcétera. Todo esto les sirve, lo podemos conectar a la consola BIM y es totalmente compatible, ¿vale? Entonces, bueno, como yo les comentaba, ahorita tenemos la regla 3-2-1-1-0, ¿no? Anteriormente era la regla 3-2-1, que lo que nos decía es que nosotros por buena práctica tenemos que tener 3 copias de respaldo en dos medios diferentes y uno fuera de sitio. Esto podría haberse reflejado de la siguiente manera, ¿no? Como ejemplo, yo podría tener un respaldo en una NAS. Luego, por ejemplo, además de mi respaldo en la NAS, yo podría tener un respaldo en una librería de cintas o en algún dispositivo de deduplicación interna. Y además de esos dos respaldos, podría tener uno fuera de sitio. Podría ser, por ejemplo, la nube pública o la nube privada. Llámese Amazon, llámese Azure, cualquier marca que ustedes imaginen, ¿no? Y ahora se incorporan otros dos datos que son muy importantes y vamos a hablar mucho incluso acerca de esto, ¿no? En el 1 nos menciona que también es necesario ahora tener un repositorio inmutable o la capacidad de inmutabilidad. Un repositorio inmutable lo que es prácticamente un dispositivo en el cual nosotros vamos a depositar nuestra información de respaldo y le vamos a poner tipo un segurito para que nadie pueda hacer ninguna modificación, ni pueda editar en este repositorio, ni pueda borrar datos, ni encriptarlos, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, si llegamos a tener algún ataque por ransomware, pues no podrían hacer nada en nuestra información. Incluso si yo mismo, como administrador de la consola, quisiera borrar la información en un repositorio que yo configure como inmutable, no va a ser posible, ¿vale? Hasta que termine el periodo de inmutabilidad. Cuando yo configuro un repositorio inmutable, me pide un periodo de inmutabilidad, que podría ser, por ejemplo, de 15 días, ¿no? Si yo, por ejemplo, guardo la información de esta quincena en este repositorio inmutable, hasta el día 16 yo podría borrar lo que guardé el día 1 y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, también tengo una política en mi repositorio inmutable de un mes, pues hasta que se cumpla un mes puedo borrar la información anterior, ¿vale? Y es así como funciona. Si no ha cumplido la política del mes de retención, no puedo hacer ninguna modificación en ningún respaldo de mi cadena, ¿ok? Ahorita vamos a mencionar un poquito más acerca de los repositorios inmutables. Y luego tenemos la parte del cero, que esta se refiere a no tener ningún error en ningún tipo de recuperación, ¿vale? Que sea una recuperación totalmente verificada, que sea 100% confiable y que no tengamos ningún problema al momento de tratar de acceder a nuestros datos después de tener alguna caída, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar un poquito a manera muy general de las funcionalidades que tenemos dentro de la consola como tal, para que conozcan un poquito qué se puede hacer a nivel de los repositorios y vamos mencionando ahí un poquito qué es esta parte, ¿no? Como primer base, me gustaría mencionar y haciendo un poquito de énfasis también en la parte de la retención 3-2-1 o de la regla 3-2-1 que mencionábamos, 1-0, en la cual hay 3 niveles de retención también como buena práctica en los respaldos. El primer nivel se llama performance, ¿vale? Este nivel de performance generalmente viene siendo un dispositivo en sitio. Como bien les decía, puede ser un dispositivo de tipo DAS, que es un Direct Attached Storage, una NAS, que es por red, un dispositivo de deduplicación o un repositorio inmutable, ¿vale? Este sería el primer de retención, incluso su nombre lo dice como performance, porque es de donde nosotros nos recuperamos. Es más común que los usuarios de nuestras organizaciones se acuerden que borraron un archivo de ayer, de hace una semana, de un mes, a que me digan, oye, ¿sabes qué? El año pasado yo me acuerdo que tenía una carpeta llena de facturas y ya no la tengo, ¿no? Es muy difícil que suceda esto. Entonces, vamos a tomar el nivel de performance como una retención máxima de un mes, ¿vale?
Luego en un segundo nivel tenemos el nivel de capacity. En el nivel de capacity es una retención un poquito más a largo plazo para nosotros asegurar que vamos a tener esos respaldos. Sin embargo, como tenemos el performance tier, pues lo vamos a usar en un caso de emergencia, ¿no? Cuando ya perdamos la información que teníamos acá. Y este, por ejemplo, en el capacity tier podríamos ponerlo como un repositorio de nube compatible con S3 o un S3 de Amazon o los stores de Azure, etcétera, ¿no? El que a ustedes se les ocurra. Y después tenemos un nivel de archiving para aquellos clientes que tenemos o aquellos usuarios, por ejemplo, algunas organizaciones que somos bancos, que somos entidades bancarias, o financieras, que somos gobierno, etcétera. Todas estas empresas pues tenemos algún tipo de retención mayor, ¿no? Como por ejemplo 10 años, 15 años por cumplimientos o normativa interna. Y para eso nos va a servir este nivel de archiving, ¿no? Para aquella información que necesitamos tener por muchísimos años y que la verdad es muy poco probable que la estemos consultando, ¿ok? Entonces, en este nivel existe otro tipo de repositorio de nube que, por ejemplo, en Amazon S3 se ve reflejado como una Amazon S3 Glacier. Este tipo de repositorio tiene la ventaja de que es muy barato, pero que cuando ocupamos consultar información de ahí, pues incluso sí nos tardan algunos días en entregar, ¿vale? Entonces, la idea es siempre tener una recuperación instantánea por este lado, un poquito más de retención por si se llegara a descomponer mi dispositivo en la nube y ya por cuestiones de cumplimiento, tener una retención a nivel de archivo. ¿Ok? Ahí, Miguel, me gustaría agregar que en la parte del performance tier hay algunos fabricantes de almacenamiento que ya pueden hacer la información para hacer el repositorio inmutable. Digo, vamos a ver más adelante que puede ser con un servidor Linux, pero tenemos ciertos fabricantes en el almacenamiento como NetApp y Pure Storage que ya también puedes hacer la integración, ¿no? Digo, y en este performance tier tenemos varios clientes que necesitan una recuperación muy rápida y por lo cual piden appliance con discos NVMe o de estado sólido para poder tener una recuperación pues mucho más rápida, ¿no? Gracias. Exacto, justo. Gracias, amigo. Entonces, bueno, esa es la parte de los tipos de retención. Y acá lo vemos también reflejado, pero en el nivel de performance también mencionar que lo podemos hacer directamente también con la nube, ¿no? En lugar de dispositivos físicos. Pero la idea es aprovechar lo que ya tenemos en dispositivos internos o que ya tenemos comprados o las compras que querramos programar. ¿Por qué? Porque no sé si sabían, pero cuando nosotros guardamos información en la nube, no solo tenemos costo por carga, sino que también tenemos un costo por descarga. Entonces, si nosotros en un nivel de performance estamos utilizando la nube, vamos a tener un costo agregado porque ese sí lo vamos a estar consultando constantemente para hacer recuperaciones de nuestros usuarios. Y si yo estoy haciendo descarga de datos de la nube, pues le voy a agregar un costo ahí un poquito más alto que si yo tengo mi propio storage on-premise, ¿vale? Pero también es una opción que pueden tener en el caso de que no tuvieran absolutamente ningún repositorio. ¿Ok? Y bueno, aquí la parte que mencionaba también Omar, mencionarles mucho acerca de la inmutabilidad, ¿no? Es una herramienta de veras muy útil actualmente por todos los ataques que se están teniendo y es un seguro bastante fuerte porque no se puede romper, ¿vale? No hay manera de que puedan hacer prácticamente una vulneración en este tipo de repositorios. Y aquí mostrarles lo fácil que es configurar un repositorio inmutable, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, de un repositorio de nube. Sin embargo, es igualito para cuando yo quiera tener un repositorio local, ¿no? Prácticamente lo único que yo tengo que seleccionar es que este repositorio que yo estoy agregando a la consola, lo voy a hacer inmutable. Es tan sencillo como seleccionar una casilla y decirle cuántos van a ser los días que yo voy a tener de inmutabilidad, ¿vale? Pueden ser 7, 15, 30, etcétera, ¿no? Prácticamente esa política la van a poner como ustedes les funcione mejor, ¿vale? Solo queremos mostrarles lo fácil que es configurarlo. Y ahora sí entrando ahora sí como tal al tema de seguridad en específico y volviendo a mencionar el tema de inmutabilidad. Entonces, la inmutabilidad con BIM a nivel de software, que es algo que hay que mencionar complementando lo que dice Omar, cuando tenemos la inmutabilidad a nivel de software con BIM, solamente se tiene la compatibilidad con estos tipos de repositorio, ¿no? Con prácticamente un servidor a base Linux, con algunos objetos de la nube, como Amazon, como Azure,
Con algunas NAS también tienes sus requisitos y con HP de StoreOne, ¿vale? Sin embargo, varios de los dispositivos, por ejemplo, como mencionaba Omar, con Pure Storage, con Exagrid, etcétera, tienen sus propios appliances que tienen su propia capacidad de inmutabilidad, ¿vale? Entonces, cuando podamos agregar estos repositorios a Vim, son compatibles sin ningún problema, solo habría que pagar la inmutabilidad por parte del software y tomarla por parte del hardware. Sin embargo, se pueden utilizar sin ningún problema. Y cuando lo hagamos por Vim, sí tienen estos requisitos, ¿no? Que, pues, por ejemplo, si yo voy a agregar un servidor a la consola como repositorio inmutable, sí tendría que ser base Linux, ¿no? O, por ejemplo, un StoreOne o un Bucket NS3 o un Azure Blob Storage, ¿vale? Entonces solamente es la aclaración y se puede hacer sin ningún problema. Luego tenemos otra funcionalidad para asegurar prácticamente las credenciales dentro de la consola, que es Group Management Service. Esto lo que es una herramienta que generalmente lo que hace es tener una integración de nuestro Active Directory o de nuestro directorio activo de la empresa, donde tenemos dados de alta a todos nuestros usuarios, nuestros equipos, nuestras credenciales y sobre todo los accesos a los servidores o aplicativos de la empresa, ¿vale? Esta parte del Active Directory se integra con la consola para que yo no tenga expuestas mis credenciales a nivel de BIM, ¿ok? Anteriormente yo podía dar de alta credenciales en BIM y estas credenciales pues estaban disponibles para quien pudiera o quisiera utilizarlas tanto para crear jobs, hacer restauraciones, etc. De esta manera, con el Group Management Service, lo que hacemos es otorgar estos permisos directamente del Active Directory y si la persona que está tratando de hacer, por ejemplo, alguna restauración, etcétera, no tiene el permiso de este tipo de cuentas de grupo, no va a poder hacer nada. Y tampoco va a tener acceso a las credenciales, ni a saber cuál es la cuenta propietaria, ni la contraseña. ¿Ok? Luego tenemos la recuperación bare metal o la recuperación cuando vamos a hacer una recuperación full a nivel de dispositivo físico, que es a lo que se refiere lo de bare metal, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un respaldo de un servidor físico o de una laptop, no es el mismo tipo de recuperación que tenemos con una máquina virtual. Con una máquina virtual es más fácil porque tenemos comunicación con el hipervisor y básicamente nada más mandamos el respaldo, levantamos y listo. Con un equipo físico es diferente, porque yo tengo que tener, por ejemplo, una USB donde tenga este respaldo o un disco duro externo, ir físicamente al equipo, conectarla y hacer una restauración completa, ¿vale? Como quien dice, formatear el equipo, ¿ok? Entonces, esto es un poquito más tardado y es un poquito inseguro porque prácticamente quien tuviera esta USB para hacer la restauración, pues podría realizarla en cualquier equipo, ¿ok? Ahora lo que tenemos en las nuevas versiones de la consola es una recuperación por token. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo tenga mi respaldo para hacer la recuperación en la USB, si por ejemplo, no sé, la llegáramos a extraviar, la perdiéramos en la calle, se nos cayera, etcétera, y alguien quisiera hacer esta restauración, no podría porque no tendría el token del propietario, ¿vale? Y este token nos asegura que solamente la persona que necesita hacer la restauración va a poder hacerla. Si se fijan aquí en la consola, nos va a pedir que especifiquemos el token para hacer la recuperación y si no, no nos va a permitir hacer la recuperación. Esta es una pantalla como nos lo mostraría en la consola de BIM para Windows y esta es una pantalla de cómo nos lo mostraría para la parte de Linux. ¿Ok? Y en las dos partes, si se fijan, pues nos pide especificar el token. Y otra función muy importante que incorpora la versión nueva de BIM es el método de autenticación multifactor. Anteriormente, cualquier administrador del servidor donde estaba instalado BIM podía tener acceso a la consola. Sin embargo, pues no era totalmente seguro porque entrábamos con las credenciales prácticamente del servidor, cualquier persona podía entrar, cualquier persona podría hacer restauraciones. Si es que no teníamos configurados roles, entonces esta función viene a prácticamente solucionar este tema, ¿no? Si yo quiero entrar a la consola, necesitaría tener otro dispositivo físico como mi teléfono y acreditar que yo sí tengo acceso a la consola para poder estar trabajando con ella, ¿vale? Lo cual pues es bastante, bueno, le agrega una capa de seguridad más segura, vaya, la redundancia, ¿no? Y luego tenemos la parte de las bases de datos, que también es importante mencionar, porque también viene con un poquito ligado a la seguridad, ¿no? Anteriormente ya teníamos respaldos a las bases de datos, sin embargo,
era a nivel hipervisor, la comunicación era por medio del hipervisor, hacíamos un snapshot, etc. Ahora se tiene una capacidad incorporada de un plugin para las bases de datos SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hacer mis respaldos nativamente desde mi base de datos, puedo hacerlo sin ningún tema y puedo representarle mi repositorio de BIM para guardar esta información. Por ejemplo, si yo tengo un repositorio inmutable dado de alta en la consola, puedo presentárselo a la base de datos para que nativamente se haga el respaldo con SQL, pero que lo guarden en mi repositorio inmutable. ¿Vale? Por lo tanto, pues mis respaldos de mis bases de datos van a estar totalmente seguros. ¿Ok? Y también esa parte del plugin para bases de datos con SQL Server también se tiene incorporado para la parte de Oracle Arman y SAP HANA. Y funciona prácticamente de la misma manera. El respaldo se hace nativamente con estas herramientas, tanto con SAP HANA como Oracle Arman, y se le presenta un repositorio de BIM para poder guardar la información en este tipo de repositorios, por ejemplo, un inmutable, ¿no? Y algunas otras mejoras que tenemos en la consola, esto es muy importante mencionarlo para aquellos, algunos de ustedes que ya manejan BIM y que ya tienen la consola trabajando, la parte de Postgre para la base de datos de la consola. Si bien sabemos, cuando nosotros instalamos la consola por primera vez, nos pide instalar a lo mejor una instancia de SQL Server. ¿Para qué es esto? Para guardar todos los datos de todo lo que configuramos en la consola. Por ejemplo, si yo estoy corriendo un job que esté haciendo un respaldo todos los días a las 10 de la noche, pues todos esos datos quedan guardados en algún lugar, que era la base de datos que instalábamos, ¿vale? Esa base de datos tenía un problema. Era una base de datos gratuita y estaba limitada a 10 gigas. Por lo tanto, cuando nosotros teníamos ya muchos respaldos y mucha información en la base de datos, esta crasheaba, ¿ok? Se descomponía y la consola dejaba de trabajar hasta que le presentaras una base de datos de paga, ¿no? Que es con SQL Server. Ahora la buena noticia es que ya trabajamos con PostgreSQL y esta parte es totalmente gratuita y no tiene prácticamente ninguna limitante, ¿no? No está liberada para que todo el tiempo que tú trabajes con ella nunca vaya a tener un tope. Es totalmente escalable, no tienes que pagar nada, no tienes que volver a instalar nada y es para siempre, prácticamente el tiempo que te dure instalar la consola hasta que tú hagas alguna actualización o quieras hacer una nueva instalación de consola. ¿Vale? Entonces es muy importante mencionarlo. Y por último, pues actualmente ahorita estamos en la versión 12 de la consola BIM Backup and Replication. La versión 11 estuvo trabajando el año pasado y quería mostrarles esta diapositiva solamente para que vean todas las nuevas características que están trabajando de un año a otro y que siguen agregando. Entonces, si ustedes por alguna extraña razón tuvieran alguna infraestructura en la que hoy en día no pudieran respaldar con BIM por algún tema, me gusta siempre mostrar este tipo de slides para que vean todo lo que mejora año con año la herramienta, que vean que siempre está en constante crecimiento, tienen un equipo de desarrollo bastante grande en la marca y siempre están incorporando nuevas funciones, ¿vale? Para asegurar que todos los ambientes de trabajo los vamos a estar respaldando. Entonces, bueno, pues prácticamente de mi parte sería todo. No sé si quieres agregar algo más ahí, Omar, Sí, además de sí, las Miguel. preguntas. Digo, Ujú. ahí para los que no conozcan BIM, realmente la consola se instala en un servidor o una máquina virtual con Windows, que es donde vamos a poder hacer los jobs, etcétera, ¿no? Y la parte del repositorio inmutable lo podemos hacer en un equipo por aparte en un servidor Linux. Entonces, una cosa es la consola y otra cosa es el repositorio para los que no conozcan bien la parte de BIM, ¿no? Y hay un elemento que a mí me gustaría mencionar que es el Instant Recovery. Esta característica de BIM nos permite recuperar el respaldo a partir del archivo, bueno, más bien levantar la máquina virtual a partir del archivo de respaldo, ¿no? Lo cual nos disminuye considerablemente el periodo de la baja de alguna máquina virtual. Ahora bien, una vez que podamos hacer esta recuperación, este instant recovery, lo podremos después migrar al ambiente productivo, ¿no? Entonces, también tenemos clientes que por eso quieren almacenamientos con estado sólido o NVMe. ¿Por qué? Porque si llega a fallar alguna base de datos y necesitan que levante en ese momento, con Instant Recovery lo podemos hacer y el performance no se degrada, ¿no?
es casi como si corriera en producción si lo tienen en discos de estado sólido. Hoy es algo muy importante. Así no tenemos, por ejemplo, repercusiones, ¿no? Que cómo podrían ser, por ejemplo, un banco, ¿no? Que se haya caído la aplicación y los clientes estén insatisfechos o ya tengamos algún tipo de queja o tipo de situaciones así, ¿no? Que nos pueden impactar bien económicamente a la empresa o de forma de reputación, ¿no? Tratamos de que los tiempos de baja sean los menores. Ahí, no sé, Miguel, si quisieras agregar algo del Instant Recovery. Sí, perfecto. La verdad es que Instant Recovery es una de las herramientas más aclamadas de BIM. Incluso está patentado por la marca, etcétera. Y sí, prácticamente BIM asegura que te puede restaurar hasta en menos de 2 minutos, ¿no? Y esa capacidad está incorporada tanto para la parte de máquinas virtuales como para la parte de servidores físicos. Incluso a mí me ha tocado hacer migraciones, por ejemplo, de servidores físicos a lo virtual, y se hace por medio de Instant BIM Recovery, ¿no? Primero eso es una recuperación en Instant BIM Recovery. Ves la máquina virtual, por ejemplo, como si ya estuviera productiva, prácticamente puedes trabajar en ella y tiene un archivo Delta. Este archivo Delta lo que hace es guardar toda la información que cuando tú estás trabajando dentro del Instant BIM Recovery, se está guardando. Ya cuando tú terminas de trabajar con la máquina, puedes decir o decidir más bien si quieres que este archivo Delta se inyecte, es decir, que guarde todos los cambios al momento de hacer la recuperación o lo descarte. Pero es una buena práctica también para estar testeando jobs, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo duda de que si mi máquina está infectada con malware y a lo mejor la consola ya me lo detectó, pues bueno, yo puedo hacer un Instant BIM Recovery, puedo tener la capacidad de desconectarlo de la red mientras yo esté trabajando en la máquina, lo cual me da seguridad de que nada se va a infectar. Y puedo estar testeando algo, a lo mejor, si corro el antivirus para ver si puedo eliminar el malware o ver de qué manera puedo remediarlo. Y una vez que ya esté hecha esta parte, pues prácticamente ya nada más restauro y listo, ¿no? Entonces, tiene muchos usos. La verdad es que es una herramienta muy buena, tanto para la parte de recuperación rápida como para la parte de hacer pruebas en nuestra máquina, ¿no? Entonces, sí. Claro. Adicionalmente, me gustaría mencionar la parte de la orquestación. Por ejemplo, cuando tenemos DRPs, muchas veces nosotros tenemos que levantar las máquinas de manera manual, ¿no? Entonces, hay servicios que se deben levantar en un orden específico y al hacerlo de manera manual podemos tener algún error humano, ¿no? Con la parte de la orquestación de BIM podemos evitar todo este tipo de errores e incluso probar nuestro DRP, ¿no? Que funcione, en cuánto tiempo me lo puedo tener toda la producción en el otro sitio y no estar haciendo suposiciones de, oye, si va a funcionar, no va a funcionar. Este tipo de herramientas nos sirve mucho para probar nuestro ambiente contra desastres, que todo levante correctamente y el tiempo en el que puedo levantar todo mi ambiente productivo en un sitio remoto, ¿no? Digo, esta herramienta, como bien lo mencionó Miguel, ya viene en el último, ¿cómo se dice? En el El último paquete de licenciamiento, premium. en el premium, exacto. Ujú. Pero pues realmente es muy útil cuando queremos planear algún DRP. Digo, son cositas que bien puede ayudar a mejorar que nuestros servicios sigan arriba y que no tengamos algún tipo de bajas, ¿no? Incluso cuando tenemos, no sé, algún desastre natural, que nuestro sitio principal se cayó, podemos todo pasarlo a nuestro sitio secundario con este tipo de automatización y pues bueno, ya está todo testeado, ¿no? De que sí va a funcionar, de que sí va a levantar todo, ¿no? Que es muchas de las dudas que a veces tenemos como ingenieros de TI. Decimos, oye, es que sí va a funcionar si lo paso toda la producción al sitio secundario. Y bueno, como bien, luego hay malas noticias de que no hicimos bien el testing, de ver si podemos levantar todas nuestras cargas en el sitio secundario. Y bueno, pues nos acarrea una serie de problemas, ¿no? Creo que sería todo de mi parte. No sé si tengan ahí algunas preguntas. Gracias, Omar. No, no tenemos preguntas ni comentarios. Si hay alguien que quiera
aprovechar el espacio, también les podemos abrir el micrófono o escribirlo en el chat. Sí, si no, igual también agregar, por ejemplo, que el respaldo, podemos tener la consola de manera on-premise y podemos realizar nuestro respaldo a la nube directamente si no tenemos un repositorio local. O bien, como lo menciona Miguel, hacer el respaldo de manera local y de ahí pasarlo a la nube, ¿no? Esto de principio a fin puede ser totalmente inmutable, ¿no? Hacemos nuestro respaldo a nuestro repositorio inmutable y de ahí lo pasamos a una nube pública, también a un almacenamiento de tipo objeto, pero también inmutable, ¿no? Lo cual nos brinda la seguridad en toda la trayectoria, desde la localidad on-premise hasta la nube. Nada más como aclaración, ¿no? Muchas gracias, Omar. Pues no tenemos preguntas, entonces vamos a pasar directo a la trivia. Voy a empezar a compartir, Miguel, y ahorita regresamos a la última parte. Sí, con gusto. Aquí, por favor, les voy a pedir que escaneen el código QR y les voy a pedir esta contraseña de acá abajo, JTKFFYG, para que la puedan agregar. Por favor, identifíquense con su nombre y apellido para que podamos saber quiénes son los que están participando. Recuerden que son 5 preguntas. Las 3 personas que contesten correctamente y más rápido se llevan una tarjeta de Amazon. Entonces, ayúdenos aquí a ir escaneando sus códigos. Vamos a dar un momento más para que nos apoyen, por favor. Tenemos varios que aún nos faltan. Ok. Creo que nos faltan algunos. Ok, pues vamos a empezar. Va la primera pregunta. Tenemos 15 segundos para responder. Ok. Muy bien, la respuesta correcta era la tercera. Todos lo respondieron bien. Vamos a ver, aquí Juan Carlos Valderas, Guillermo López y Alejandro Barrón, pues van en los 3 primeros lugares por responder rápido. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia podemos utilizar para asegurar nuestros datos? Si lo recuerdan, Omar lo mencionó. Y listo. Vamos a ver. Ok, aquí sí hubo diferentes respuestas. La respuesta correcta era la 2. Regla 3, 2, 1. Vamos a ver cómo quedó el tablero. Juan Carlos, Héctor y Alejandro. Vamos a ir con la tercera.
¿Cuál es el sistema operativo que soporta repositorios inmutables en ambientes on-premise? Ok. Ok, vamos a ver aquí cuál es la correcta. Linux, muy bien, la mayoría respondió correctamente. Y ya se está moviendo aquí un poco el tablero. Primer lugar Héctor, segundo Alejandro y tercero Juan Carlos. Bueno, tenemos 2 preguntas más. ¿Cuál es la base de datos que utiliza BIM B12? Ok, ahí está parejo. Y la respuesta correcta era la 3. Tenemos a Héctor, Alejandro y Juan Pablo. Vamos por la última pregunta. Recuerden, correcta y lo más rápido posible. ¿Cómo nos ayuda BIM ante un ataque de ransomware? Ok, pues todos correctamente. Y los ganadores son Héctor Ruiz, Alejandro Valenzuela y Guillermo López. Muchas felicidades, ustedes ganan las tarjetas de Amazon. Yo se las estaré mandando directamente a su correo para que puedan canjearlas en los próximos días, mañana o a más tardar el lunes. Entonces, pues aquí nada más les voy a pedir que por favor me apoyen a responder algunas preguntas sobre tendencias. Queremos conocer un poco sobre el mercado y esto también nos ayuda mucho a poder, conocer cómo es que están ustedes, saber qué temas de interés tienen y poder hacer próximos webinars. Entonces, si nos ayudan aquí a responder, son algunas preguntas rápidas de opción múltiple. Aquí podemos ir viendo un poco de las respuestas en general. Y aquí, pues, muchas gracias por calificar la serie de webinars. Tenemos la mayoría, bueno, todas las respuestas con una calificación alta. Entonces, muchas gracias. Esperamos que esta serie de webinars haya sido de mucha ayuda, mucho apoyo para ustedes. Cualquier tema que haya quedado ahí inconcluso, que quieran ahondar más en el tema, nos pueden contactar. Miguel, si nos ayudas a poner la última diapositiva para que puedan ver nuestros datos de contacto. Recuerden que esta presentación y la grabación se las voy a estar compartiendo por correo también. Ahí si tienen alguna duda, algún comentario, requieren más información, pueden responder directamente a ese mail. O aquí tenemos otros canales de contacto, que es el teléfono, estos 2 correos de ventas e info. Y también en nuestra página web que pueden entrar y encontrar ahí la parte del chat y les respondemos de inmediato. Entonces, bueno, de nuestra parte es todo. No sé si Omar o Miguel quieran agregar algo. Nada, de mi parte agradecerles por la asistencia el día de hoy, fue un placer estar con ustedes hoy. De igual manera, cualquier cosa que necesiten de mi parte, ahí por medio de Omar me pueden estar contactando, o Stephanie, y con mucho gusto los apoyamos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Claro, gracias. Yo también quisiera agradecer la participación de todos. Si tienen alguna duda o quieren alguna demo con BIM o algún apoyo que tenga que ver con este tipo de herramienta o de respaldos,
con mucho gusto los podemos apoyar. Nos pueden contactar con estos números y este correo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Omar. Y nos vemos en las próximas series de webinars. Que tengan Gracias buena a tarde. ustedes. Excelente tarde.